Hola gente de Latinoamérica y del mundo en general, soy Six2.75 Female, y espero que estén de maravilla. Para no tener que partirme la cabeza en pensar sobre el nuevo video, simplemente haré la segunda parte de los mejores y peores ports, para el famoso ladrillo monocromático de Nintendo. Y repito, es para la Game Boy clásica, y en otra ocasión se va a hacer a la Game Boy Color. Y es preferible para mí, para Six, y del canal cumplir esta vieja promesa, y seguir con esta sección. Por lo que sin más que decir empecemos de una vez. El primer port bueno es el de las galletas de Yoshi. Es gracioso que este juego que tiene el nombre de Yoshi en el título, en realidad sea protagonizado por Mario, pero bueno, cosas. Este es un port de las versiones de NES y Super Nintendo. Los gráficos están bien, con sprites bien simpáticos, aunque algunas cosas fueron recicladas de su versión de NES y Super Nintendo. La música está muy bien adaptada, sonando muy agradable a pesar que se oiga inferior que en la versión de NES. La jugabilidad se mantiene igual que el juego original, la interfaz pasa a ser muy similar al de Super Nintendo, pues se puede ver tanto a Mario como a Yoshi, posee bastantes etapas, y los controles funcionan bien. Se lo recomiendo si les gustan los juegos de rompecabezas, más que nada esta versión portátil. El primer port malo es el de Clax. Los que han visto el video sobre los mejores juegos de puzzles en Sega Genesis, pueden que recuerden este juego, y si no me gustaba del todo el apartado técnico de esa versión, pues en Game Boy aplica lo mismo, pero a otro nivel. Los gráficos son fieles al juego original, aunque se vea muy feo a la vista, además que puede dar fatiga ocular a pesar de su nitidez. Y al menos se pueden diferenciar los bloques, al ponerle rayitas en las mismas, para compensar la falta de colores. Por alguna razón que no entiendo, el juego no tiene música, ni siquiera en la pantalla de título, ni en el menú, y los efectos de sonido suenan desagradables al oído. La jugabilidad no está del todo mal, los controles funcionan como debería, y no hay fallas de rendimiento, pero debido a que los gráficos sean feos a la vista, y el hecho de que la experiencia se sienta muy seca al no tener música, ¿qué quieren que les diga? No se lo recomiendo para nada, bien pueden jugarlo en Genesis, o si quieren una versión digna, vayan a jugar la versión de Game Gear. De todos modos esto es tan solo mi opinión, y en sí el juego no es del todo malo, solo funcionó para la época. El siguiente port bueno es el de Battletoads y Double Dragon, el equipo definitivo, siendo sugerido por el pana Diego Ramos. Este uno de los crossovers más curiosos de los videojuegos, a la vez que este es uno de los mejores beat'em ups de la Game Boy. Los gráficos son muy buenos, los personajes están muy bien detallados y animados, los escenarios son fieles al original, y el juego en general se ve muy nítido. La música adapta lo visto en otras consolas, siendo de muy buena calidad junto con los efectos de sonido. La jugabilidad está bien adaptada, los controles responden genial, el juego es muy fluido, se mantienen los 5 personajes jugables, y se le bajó un poquito la dificultad. Lo único malo es la reducción del campo de visión, y por lo tanto el juego está entre los mejores del género para la portátil. El segundo port requiero es el de Toy Story. Este es un port de las versiones de 16 bits del juego basado en la película. Los gráficos se ven bien, ya que se utiliza con los gráficos pre-renderizados, aunque más bien creo que utiliza los gráficos de la versión de Super Nintendo, pero reducidos, y con animaciones algo recortadas, y calidad de los entornos está aceptable, siendo fieles al de las otras versiones, y manteniendo la nitidez. Por alguna jodida razón que no entiendo, la música es completamente inexistente, y los efectos de sonido suenan algo pedorros. La jugabilidad está más o menos, los controles funcionan decentemente, aunque el juego sufre de lentitud, Woody salta como si estuviera en la luna, y lo más predecible es la pérdida de niveles, que ya en 16 bits eran exigentes. Quitando el hecho de que se perdiera los niveles, no tiene mucho sentido que se descartara la música, y que el juego tenga algo de lentitud, y no es justificable el hecho de que sea por limitaciones, o que los gráficos exijan mucho, porque habiendo juegos como Donkey Kong Land, esos argumentos no son justificables.
El juego por lo menos se deja jugar, y se consideraría un juegazo a comparación del juego de Aladdin mostrado en la parte anterior, aunque es más probable la versión de Sega Genesis, por tener mejor jugabilidad, o la de Super Nintendo, que tiene de mejor calidad la banda sonora. Seguiría mencionando más juegos, pero no sé qué otros juegos podría poner en la lista. Creo que el video debería acabar aquí. Ya volví, chicas. Samuel, volviste. ¿Pero cómo volviste? Ay, Samantha, cambia de tema. Ahora, traté de hacer este video, pero me falta material para realizarla. Vale, tómate un poquito de calma, eso ya lo sabía. Déjame el resto a mí, porfa, que ya tengo los juegos que faltan. Dale, ok. Gracias a Dios que llegaste. El siguiente port bueno es el de Contra 3, la guerra alienígena. Este es un port del famoso Run and Gun de Konami, salido en Super Nintendo. Los gráficos son muy buenos, manteniendo, como se dijo varias veces en el vídeo, un equilibrio de entre fidelidad y nitidez, con sprites que trata de parecerse bastante a los del Super Nintendo, y en general ha hecho un buen trabajo, sin mencionar la cantidad de sprites que hay en pantalla, y que eso implique algunos cuantos parpadeos, que no son tan notables a simple vista, aunque tuvo que hacerse algunos sacrificios como el quitar el modo 7 de los niveles de cámara aérea. La música está muy bien adaptada a las capacidades de la Game Boy, y los efectos de sonido está normal, aunque suenan parecidos al del Contra Operación C. La jugabilidad es sensacional, los controles funcionan perfectamente, el ritmo de juego sigue siendo rápido, y al igual que el Gunstar Heroes de Game Gear, se tuvo que reducir un poco la dificultad, al reducir la cantidad de enemigos por obvias razones. Algo que no se puede negar, y que es una lástima, primero el hecho que se perdiera la posibilidad de cargar dos armas y alternar una con la otra, debido a la poca cantidad de botones, y el hecho de que se descartara algunas etapas de los niveles, e incluso se quitó un nivel, por culpa de las limitaciones, pero es algo que se puede comprender, aunque eso sí, una cosa que no me gusta, es que el tema de los sprites grandes, y sus precisas hitboxes, por alguna razón que o entiendo algunos disparos y enemigos no se pueden evitar cuando en la versión de SNES sí podía, haciendo que agacharse sea muy inútil en esta versión. Descartando ese detalle, este juego es una muy buena adaptación, y se los recomiendo si quieren jugar un juego portátil de Contra. El tercer port deficiente es el de Road Rash. Una pregunta graciosa, ¿alguno de ustedes conoce esta versión? ¿No? Pues este es un port del juego de Sega Genesis y con un resultado muy pobre. Los gráficos son regulares tirando para malos, aunque los sprites pequeños cumplen, y los fondos se vean decentes. El problema viene primero con el efecto de scaling, que está muy mal hecho, que da la sensación de que hubieran temblores durante el gameplay, y los constantes parpadeos de los sprites. El Road Rash de Game Gear, y el Uber Rally Championship mostrado en la parte anterior, se comen vivo a esta cosa. La música está muy mal adaptado, sonando bastante chirreante, y fácilmente puede hacerte sangrar los oídos, sin mencionar los pobres efectos de sonido. La jugabilidad es muy regulera, los botones responde más o menos, el ritmo del juego es muy lento y tosco, la CPU no es muy agresiva, y en general el juego es muy aburrido. Esta versión no se los recomiendo en lo más mínimo, para eso obviamente vayan por la versión de Genesis, o si quieren una versión portátil, vayan a jugar sí o sí la versión de Game Gear. El siguiente port bueno es de la adaptación a videojuego, de la comiquita del Pato Garcuen.
Este es un port del juego de Capcom, salido anteriormente en NES, basado en la conocida serie animada. Los gráficos son muy buenos, son un completo calco del juego de NES, tanto en sprites, animaciones, y los fondos, pero claro, en gris y negro, aunque algunas cosas como el mapa, y la pantalla de título, fue reducido en tamaño debido al pequeño tamaño de la pantalla. La música y los efectos de sonido fueron adaptados decentemente, suenan bien aunque sea de una calidad inferior a la versión de NES. Y sobre la jugabilidad, simplemente es el mismo que el que tiene la versión de NES, un calco, mismos niveles, mismo contenido, mismas cinemáticas, todo es lo mismo. El único inconveniente es el del pequeño tamaño de la pantalla que puede hacer que te comas algún enemigo. Se los recomiendo para jugarlo de manera portátil, aunque por preferencia, jueguen la versión de NES. Es más o menos parecido al caso del Sonic 1 para Master System y Game Gear. El cuarto port deficiente de esta lista es el de Super Off-Road. Este es el port del juego de carreras multiplataforma, que posee nombre de Ivan Stewart. Los gráficos están decentes, siendo básicamente lo mismo que en Super Nintendo, pero con sprites más pequeños, y siendo monocromático. La música es un bucle de pocos segundos, que no suena tan mal, pero a la larga se vuelve insoportable. La jugabilidad deja mucho que desear, para empezar el control es un poquito tosco, el rendimiento es paupérrimo, haciendo que el juego llegue a ser lentísimo, por alguna razón los oponentes van más rápido que el jugador sin ninguna razón aparente, y por lo menos tiene la misma duración que otras versiones como las de Master System. Aún así el juego es aburridísimo, y no se los recomiendo, para eso si quieren una versión en 8 bits, vayan por la versión de NES, que se puede jugar de hasta 4 jugadores, o la de Master System y Game Gear que son la misma broma, pero con color, y siendo más fluido y entretenido. El último port bueno es el de Prima Rage. Este es un port del juego de peleas de seres prehistóricos, salido antes en arcades, y posteriormente salido en otras consolas. Los gráficos se ven muy bien, mantiene los gráficos pre-renderizados de la versión de arcade, siendo de buena calidad, y con animaciones fluidas, como lo fue el Mortal Kombat 2 de la misma consola. La adaptación de la música es aceptable, aunque uno que otro sonido se oye mal, y los efectos de sonido son los correctos. Jugablemente es aceptable, los controles funcionan decentemente, el ritmo del juego es aceptable, mantienen los ataques especiales y las fatalities, y es básicamente la versión portátil de Primal Rage. Las únicas cosas malas es que de las 7 bestias a escoger, aquí tenemos solo 6, y al igual que con Mortal Kombat 2 de la misma consola, aunque el ritmo del juego es aceptable, se queda un escalón por debajo de las otras versiones. Aún así el juego es decente, y puede entretenerte por unos minutos, aunque hay mejores opciones si se trata de juegos de peleas para esta portátil. ¡Ja! Esa no se la esperaban, ¿eh? Pit Fighter es sin duda uno de los peores juegos de peleas salidos tanto en arcades como en consolas, y es una de las mayores cagadas que ha realizado Atari, o en más concreto Tengen, y mucha gente le ha dado asco tanto en su versión de arcade o su versión pésima de Super Nintendo, aunque en mi caso la versión que yo jugué fue el de Sega Genesis. Y aún así, ustedes no han visto nada. Lo que es aún peor es su versión para Game Boy. Para empezar, sus gráficos son horribles. Ya en Super Nintendo, los gráficos eran una cagada, indigno de ser considerado un juego de 16 bits. Pues creo que esos gráficos fueron replicados para la versión de Game Boy, solo que siendo monocromático, y aún así, viéndose peor, viéndose bastante borroso.
y con la pérdida de bastantes detalles. La música es simplemente malísima y los efectos de sonido, bueno, nada del otro mundo. Jugablemente es de lo peor del juego. Los controles son durísimos, son bastante toscos. La inteligencia artificial es inconsistente. Hay veces en el que el oponente es bastante estúpido para atacar, pero en otras ocasiones, literal, no te tiene la más mínima piedad y te puede partir la mandarina en gajos. Sin mencionar que algunos contrincantes fueron descartados en esta versión, por lo que para compensar y extender su duración, se tienen que repetir varias veces una pelea con el mismo oponente. Sin mencionar que lo peor del todo el juego es el hecho de que si te derriban una sola vez, tendrás que empezar todo desde el principio. O sea, esta es la peor conversión que yo he visto de un videojuego en general. O sea, los ports malísimos que he probado de Mortal Kombat en portátiles se podrían considerar obras maestras a comparación de este ¡Cáncer! Bueno, esto fue un vídeo complicado, no por nada tuvo un retraso de más de 2 semanas por lo que vi, pero bueno, gracias a Dios por fin volví a mi casa. Además que aún faltaron poner buenos ports en la lista, así que igual con lo que pasó con la Game Gear, se le dedicará shorts a esos juegos a modo de mención honorífica. Bueno, se esperarán nuevos vídeos para el mes de agosto, así que estén al tanto de lo que viene, y además muchísimas gracias por su apoyo, ya superamos los 400 suscriptores. Para terminar, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan, activen la campana y síganme en mis redes sociales, links en la descripción. Y sin más que decir, me despido de ustedes, chao. Y un saludo para Diego Ramos y Rainbow Cat por tratar de darme aportes para hacer posible este video. También un saludo a Arnold CD, pues porque sí. A Rayman, pues porque sí. Y un saludo para el chamito Martín 10 por dedicarme a este par de peculiares dibujos. De verdad, muchísimas gracias. Así que sin más que decir, nos vemos.